Opa, pero ¿Viste? esta es Ahora me aviso, sí. pero en español, a mí me salta en inglés. Bueno, muy bien. Damos gracias a Dios por haber podido cantarle al Señor, poder compartir ese tiempo de alabanzas, ¿verdad? De adoración a Él. Y también damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Vicky. Viene ella saliendo con los niños, ¿verdad? Está compartiendo. ¿Cómo era? La historia misionera, pero de Rangú. ¿Cómo es? Rangú. Ahí va. Y dar gracias a Dios. Esperemos que hoy los alumnos se le porten mejor, ¿verdad? Ustedes vieron cómo es, ¿no? No es fácil para nada. Muy bien, vamos a seguir con los estudios de la declaración de fe. Saben, este mes pasado podríamos decir de que estuvimos viendo acerca de, podríamos decir, no, decimos de que estuvimos viendo acerca de familias firmes y fuertes en Cristo. Y ciertamente si no estamos dispuestos a que Cristo haga la obra en nuestras familias, no va a haber forma de que ninguna familia salga adelante, ¿eh? Por lo menos no a la manera de Dios, ¿sí? Y hemos sido desafiados tanto en las madres, en los padres, en los hijos, en los abuelos, ¿verdad? Hemos sido desafiados y espero en el Señor que podamos estar dispuestos a vivir así como Él anhela. Hoy vamos a estar viendo y regresando de nuevo a lo que es la declaración de fe. Vamos a estar terminando con lo que es la parte del Espíritu Santo, ¿sí? En el artículo 4 de nuestra declaración de fe leímos, no voy a leer todo, ¿sí? Para poder ganar un poco de tiempo, pero en una parte dice así: si creemos que el creyente tiene que vivir andando y siendo lleno y controlados por el Espíritu Santo, no creemos en el bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia que se deba buscar para completar la obra de salvación o una bendición extra. Creemos que el Espíritu Santo es quien ilumina, guía, capacita, santifica y da dones espirituales a todos los creyentes para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo. No creemos que todos los dones del Espíritu Santo, descritos en la Sagrada Escritura, estén en operación en la iglesia de hoy en día. Por ejemplo, el don de lenguas, el don de profecías, y ahora vamos a hacer la aclaración allí, ¿verdad? Sanidades, milagros, y etcétera, ¿verdad? Que fueron limitados a la iglesia primitiva para validar el mensaje de los apóstoles. Sí creemos que Dios tiene poder para hacer cualquier tipo de milagro, cualquier tipo de sanación hoy en día, y que Él lo hace en su divina voluntad, según Él lo desee. O sea, Él puede hacer lo que Él quiera, Él es Dios, ¿sí? No creemos que hoy los dones reposen en ese sentido en cuanto a sanidad o en cuanto a lenguas, ¿verdad? Pero sí vamos a estar viendo en cuanto a los dones espirituales, ¿verdad? Que es uno de los ministerios que tiene el Espíritu Santo y que es tan importante para la iglesia en el día de hoy, ¿verdad? No sé si conoces cuál es tu don, espero que sí, y si lo conoces, espero que lo puedas estar disponiendo, usando, por decirlo de una manera, administrándolo para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y también es bueno poder estar como hermanos en Cristo atentos a cuáles son los dones que tienen nuestros otros hermanos, también para poder animarles y motivarles, ¿sí? Vamos a orar y nos vamos a meter de lleno en el estudio de hoy, ¿sí? Perdón, acá dice María Martínez, si podemos estar orando, dice, por su esposo, que está un poco afectado de salud, ambos están engripados, dice, estemos orando por ellos, ¿sí? Muy bien, oramos por este tiempo con la palabra y
que sea el Señor obrando en nuestros corazones. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias porque no nos merecemos, Señor, el privilegio de poder estar compartiendo tu palabra, Señor. Pero gracias también porque sabemos que tú vas a hablar a nuestros corazones. Y te ruego, Señor, y ruego, Señor, a tu Espíritu Santo, que sea Él, poniendo las palabras justas en mi boca, pero también, Señor, iluminándonos y guiándonos para poder comprender, Señor, estas tus verdades. Y amado Dios, si uno de mis hermanos no conoce todavía cuál es su don, Padre, que pueda hacer esto de ánimo y de desafío. Amado Dios, si alguien está tal vez un poco desanimado o decaído en cuanto a su don espiritual, que esto pueda ser de aliento, Señor. Y Padre amado, ruego para que seas tú ayudándonos como iglesia a poder desarrollarlos y a poder administrarlos conforme a tu gracia, para así podernos ser de mutua edificación. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, habíamos arrancado el otro día y solamente por mencionarlo, porque creo que como iglesia lo creemos así, ¿verdad? Pero sabemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Como decimos, es la tercera persona de la Trinidad, y no por decir tercera, es que es menor que la primera y que la segunda, que el Padre y que el Hijo. ¿Sí? Es Dios, es igual en esencia, tiene los mismos atributos, es igual en importancia, ¿verdad? Habíamos hablado que es mentira de que es la fuerza activa de Dios, y mencionamos acerca de algunas cosas que lo demuestran como que es una persona, ¿verdad? Que no es una fuerza. Por ejemplo, tiene nombre. Y mencionamos que en la Escritura se conoce como el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, el Espíritu de adopción, ¿verdad? Se lo conoce como el Espíritu Santo o también como el Consolador, ¿verdad? Otro igual en esencia y en naturaleza. También que tiene atributos de una personalidad, ¿verdad? Él nos guía, nos ilumina, nos habla, nos oye, nos convence, dice de pecado, justicia y juicio, ¿verdad? En Juan dice el Señor Jesucristo que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos enseñará, pero también nos recordará. Yo que tengo tantos problemas de memoria, ¿será que ando mal con el Espíritu Santo? No, ese es otro tema, ¿verdad? Pero es bueno que podamos también hacer algo para agilizar la memoria. Yo me compré omega 3 esta semana para poder empezar a tomar, ¿sí? Lo que pasa es que no sé dónde lo dejé, pero nada. Y también Él nos testificará acerca de Cristo. También Él es el que se entristece cuando lo hacemos cohabitar con pecados. Pero les voy a invitar a que vayamos a 1 Corintios capítulo 12, que ahí es el pasaje que vamos a estar utilizando como base, ¿verdad? Porque dentro de los tantos ministerios, y la vez pasada mencionamos, y ahora en la lectura de la declaración de fe, también mencionamos algunos, pero Él, junto con Dios, vamos a decir Padre e Hijo, fueron parte activa de lo que es toda la creación, la palabra, lo que es la salvación, lo que es la vida de la iglesia, pero también lo que es el tema de los dones, ¿sí? Los dones espirituales. Los dones espirituales. Dice allí, 1 Corintios capítulo 12, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Recordemos que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba pasando por una situación de una vida espiritual, vamos a decir así, en decadencia, ¿sí? Una vida espiritual que tenía mucho para reprochar, una vida espiritual muy carnal, si querés llamarlo de una manera, peleándose por niñerías, y de hecho, si ustedes recuerdan, en el capítulo 11 viene de reclamarles lo que ellos estaban haciendo en lo que es la cena del Señor, ¿verdad? Lo que es uno de los tiempos más solemnes que debe tener dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de lo que es la vida de la iglesia. Y acá en el capítulo 12 hasta el 14 empieza a tratar el tema de los dones, que ellos en su inmadurez estaban buscando, como quien dice, los dones espectaculares, los que más resaltaran, ¿verdad? Pero
dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos, ¿sí? Habla ahí acerca de lo que son posesiones, ¿sí? Cuando ellos estaban en el mundo, cuando ellos estaban en su vida pasada y participaban de algún tipo de rituales, pasaba eso. Cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, versículo 4, hay diversidad de dones, perdón, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? Dice acá, quiere que no ignoremos. Entonces, ¿por qué vamos a estar hablando acerca de esta área de los dones espirituales? Bueno, porque Dios no quiere que ignoremos, Él quiere que conozcamos la verdad de lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de este tema, que es un tema que lamentablemente, podríamos decir, dentro de lo que es el mundo cristiano, ha generado tantas divisiones, ¿verdad? Y no sé si estoy hasta aún maldiciendo mundo cristiano, porque muchas de las cosas que se practican dentro de... Muchas gracias. Quería aparecer un poquito más, así te ven. Gracias, Nero. Pero lo cierto es que Dios no quiere que ignoremos y que podamos conocer la verdad. De hecho, hay un alto precio a pagar por vivir en ignorancia. Y un alto precio cuando conocemos la verdad y queremos ignorarla. Eso es lo que le dice allí, ¿verdad? En Oseas, cuando dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, no era que el pueblo tenía falta de conocimiento, era que había querido dejar voluntariamente el conocimiento de lado y iban a pagar un alto precio, ¿sí? Pero bueno, cada uno elige y tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Lo que sí sabemos es que la Biblia nos habla y nos dice que conoceréis la verdad, haciendo mención a Jesucristo, y la verdad os hará libre, pero también la verdad de la palabra de Dios me hace libre de la ignorancia, pero también me hace libre de las mentiras y de los engaños. También vamos a estar hablando de este tema porque es necesario poder advertir justamente de muchas falsas doctrinas que andan dando vueltas, desenmascararlas y de esa manera poder evitar confusiones. Evitar confusiones y evitar también de que nos metan a todos en la misma bolsa, ¿verdad? Las falsas doctrinas que se han esparcido, ¿verdad?, por tantos lados, ¿verdad? De hecho, el último martes, y no es que estoy invitando para que entren recién la última clase, pero el último martes de sectas heréticas vamos a estar viendo acerca de lo que es todo el tema de movimientos carismáticos. Y cómo estos movimientos carismáticos han tergiversado y promovido un montón estas falsas doctrinas, ¿verdad? Y obviamente es importante que podamos saberlo. Recuerdo cuando se estuvo estudiando el tema de dones en el Instituto Bíblico, yo tenía pocos meses de haber conocido a Cristo como mi Salvador, y mi pregunta era, bueno, yo conocí a Cristo y entré acá a este Instituto Bíblico, y me dicen esto. Pero si hubiese conocido a Cristo y hubiese entrado en un instituto bíblico, por ejemplo, pentecostal o carismático, me estarían enseñando que lo otro es lo correcto, ¿se entiende? Entonces yo siempre fui así un poco de estar cuestionando también, ¿verdad?, las cosas que se me enseña. Es sano, ¿sí?,
no cuestionando a Dios ni su palabra, sino lo que se enseña. Y por eso también es importante, también, hermanos, que ustedes puedan tener su Biblia y puedan ver, y si hay cosas en las que ustedes entienden de que no está correcto, no que vengan pero ¿por qué dijiste eso, pastor? No, pero vienen con una buena actitud y hablamos, nos sentamos y estudiamos y vemos qué es lo que la Escritura dice, ¿sí? No me creo el dueño de la verdad, ni tampoco ninguno de los que estamos acá. La Biblia es la verdad. Y buscamos tratar de estudiarla y trazarla correctamente. Pero es importante. Y yo recuerdo que escuchaba las enseñanzas, iba viendo lo que la Biblia decía, pero también iba y me metía en otros lugares y les empezaba a preguntar y a hablar y a preguntar y a hablar y a hablar, y veía que estaban llenos de mentiras estas sectas, estos movimientos carismáticos, y me fui afirmando en lo que la Biblia enseña. Por eso también es importante, ¿verdad? Vamos a estudiar acerca de los dones para poder tener fundamento bíblico, y cuando venga alguno a querer convencerte de alguna de estas falsas doctrinas o de sus prácticas, entonces ahí vas a tener también con qué poder responder. Recuerdo, una vez me dijo uno de ellos, un joven que iba a una de estas iglesias, me dijo, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo o están muertos como los bautistas? Así me dijo. Y mirá vos, ¿no? La idea es, están muertos. Cuando uno va a la Escritura y estudia qué significa muerto, no tiene nada que ver a cómo él usaba esa palabra. Muertos era de que no había cachengue, de que no había música mundana metido dentro de la iglesia. Muertos era de que no había algunos que hablaran en lengua y fuera todo un desorden. Muertos era de que no hubiera algunos que venían y pasaban y decían que eran sanos, de vaya a saber de qué cosa, o de que algunos se sacara el saco y revoleara un poco de olor a sudor y cayeran tirados. No, ¿me entienden? Eso era muertos para él, que no hubiera eso. Ahora el Espíritu Santo, Dios, qué diferente que es a la cantidad de cosas que se hacen. Muchas de ellas a veces son personas que están sinceramente engañadas. ¿Saben? Primera de Juan capítulo 4 nos habla de que no creamos a todo espíritu. Está bien, ellos no tenían toda la Escritura, ¿sí? No tenían toda la Escritura. Y había muchos predicadores itinerarios que salían, y cuando habla de no creamos a todo espíritu, tenía que ver con los predicadores, pero también con el espíritu que estaba detrás de ese predicador trayendo la supuesta doctrina. Si era de Dios, se iba a poder reconocer. Si no era de Dios, también era importante reconocerlo. Y saben, hoy muchos, lamentablemente, por no tener el Espíritu Santo, creen cualquier cosa que andan diciendo, un montón que vienen, vaya a saber con qué espíritu detrás. ¿Se entienden? Espero que sí. Ahora, también, porque ciertamente hay muchos que están engañados, que están metidos en estos grupos, y también estos estudios van a quedar allí en Facebook, ¿verdad? Y quién sabe quién puede llegar a verlo, o a quién podemos llegar a compartírselo, ¿verdad? Y qué importante que puedan ser apercibidos de esos errores, y les decimos, si están en un lugar así, o están comiendo de ese tipo de doctrinas, salgan corriendo, son falsos maestros, van a hacer mercadería de vosotros. Y sabes, es interesante, uno de los primeros filtros que yo me puse a la hora de examinar, vamos a decir así, un grupo, ¿verdad? O algún tipo de doctrina que vinieran así, era, bueno, el primer filtro era en cuanto a la salvación. ¿Qué creen ellos? Y la gran mayoría de los que vienen con el tema de todos estos dones espectaculares, ¿verdad? O estamos hablando acerca de los dones del Espíritu, la gran mayoría de los grupos que creen eso son grupos que creen en la pérdida de salvación o en la salvación por obras. Yo hasta ahora no he encontrado otros grupos, puede que lo haya, no lo he encontrado, pero la gran mayoría son personas que creen en salvación por obras o, de otra manera, pérdida de salvación. Y lamentablemente muchos de ellos están confundidos, están a veces queriendo autoconvencerse
generando confrontaciones, ¿verdad? Compitiendo, porque, por ejemplo, recuerdo un chico, el hijo de una señora allí en Costa Rica. Yo lo estaba discipulando a este muchacho, la madre iba a una de estas iglesias, de estos movimientos carismáticos, ¿verdad? Y contaba la aflicción que vivía la madre porque ella no podía hablar en lengua. Y ella quería soltar, dice, yo me dispongo y quiero soltar mi lengua, dice, y no puedo. Y el tema es que ellos, ¿qué hacen? Manipulan a la persona con que si no hablan lenguas, una, es porque no está queriendo ser espiritual, dos, no es salva. ¿Entendés? Y obviamente la Biblia no habla nada acerca de eso. Pero están muchos autos queriendo convencerse, compitiendo quién habla más en lengua, ¿viste? Porque eso también les da como ciertos grados o rangos, ni que hablar, ¿verdad? La cantidad de show que hacen y lamentablemente muy pocos o casi ninguno convertido realmente a Cristo, ¿verdad? Y es importante también examinar las prácticas, si son bíblicas. Por ejemplo, yendo al tema, y nada más para cerrar esto, en cuanto a lo que es don de sanación, o lo que es don de lengua, o lo que es don de interpretación de lengua, o lo que es don de profecías, cuando dicen que traen nueva revelación, porque también podríamos decir profecía es proclamar la verdad de Dios. Y lo que estamos haciendo ahora, ¿qué es? Profetizar, proclamar la verdad de Dios, la palabra de Dios, ¿entienden? Entonces hay dos conceptos que ambos son bíblicos, pero cuando hablamos de profetas, son estos que van diciendo que traigo nueva palabra de Dios, traigo palabra para esta iglesia, para este pueblo, para este matrimonio, para esta persona. Generalmente, casi siempre esas palabras tienen que ver con que le den algo a ellos. ¿Sí? El que lee entienda, dice, ¿no? Pero cuando pensamos y lo estudiamos a la luz de la Escritura, sabemos de que todo lo que necesitamos saber en cuanto a profecía está acá. Está completo el canon. ¿Te imaginas a Dios diciendo, uy, me olvidé de poner esto? Ah, ¿viste como cuando te mandan a hacer las compras, viste en la lista y te llega el mensaje, tráeme también tal cosa, ¿verdad? Porque por ahí se olvidaron de ponerlo en la lista. ¿Te imaginas a Dios diciendo, uy, me olvidé de poner esto en la Biblia, uy, voy a usar a este profeta para que... No, no, no. El canon está completo, todo lo que Dios necesita y quiere que nosotros conozcamos. Hay un montón de cosas que Él no quiso revelarlas, que son para Él y que obviamente si también nos las hubiese revelado no hubiésemos alcanzado a comprender. Así que hay un montón de cosas que Él no quiso revelarlas, son de Él, y lo que sí nos reveló es para que lo podamos conocer, estudiar y aplicar. Acá dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea que tenemos que entender que, de acuerdo a la lectura del pasaje que hicimos, del 1 al 7, esos dones son dados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Son dones espirituales y que Él los reparte como quiere. ¿Sí? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y Él es quien los reparte y los da como Él quiere. Su procedencia vienen de parte de Dios. Pero ¿a quién son dados? Son dados a los hijos de Dios. Ahí es donde tenemos que hacer a veces también una diferencia entre lo que es un talento y lo que es un don espiritual. Uy, este nació con ese talento, dicen, ¿verdad? Pero uno puede tener, no sé, el talento de jugar al fútbol, o puede tener talento en la música, o puede tener talento en las matemáticas, o en los idiomas, ¿sí? Puede tener diferentes talentos, puede haber nacido con esa habilidad natural, o puede desarrollar un talento, ¿sí? Como nosotros que en los campamentos tenemos noche de talento, ¿sí? Y había uno que hizo uno de esos talentos, ¿verdad? Y no terminaba más y dice, talento. Y bueno, es un chiste malo. La cuestión es que tenemos que diferenciar entre lo que es un talento,
que lo puede tener cualquier ser humano, y un don espiritual que solamente lo tienen aquellos que han nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Sus hijos, es para su pueblo. Pero también el propósito dice que es para provecho, dice allí en el versículo 7, dice, pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, ¿sí? Versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, y ahí mencionamos, ¿verdad?, que han sido dados por Él, como Él quiere. Y entonces no es una cuestión de que yo busco y yo anhelo, yo quiero este don, porque este don me gusta más, y entonces le voy a pedir a Dios que me dé este don. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Los cristianos que estaban siendo inmaduros querían dones que fueran más visibles, más espectaculares, porque muchas veces juega el orgullo detrás de eso, y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque ciertamente un don espiritual nunca me va a hacer más ni menos importante. Cuidado, aquel que tiene el don de servicio, ¿verdad? Y que por ahí él haya el gozo, porque esa es la idea. El don es la capacidad que Dios nos da, ¿verdad? Esa habilidad, esa, no sé, atributo, si querés llamarle así, ¿verdad? Dado por Dios a sus hijos. Creemos que es en el momento de la salvación, que puede ser uno o puede ser más de un don, ¿verdad? Y es esa capacidad que Dios te da para poder hacer lo que Él quiere que hagas dentro de su cuerpo, dentro de su obra, y hacerlo con gozo. Ahora, a veces tal vez, por ejemplo, alguien que tiene el don de servicio y le encanta servir y por ahí lo haya para desarrollar su don, no sé, limpiando y acomodando y haciendo cosas en la iglesia, o no sé, acá en el predio, no es menos importante que tal vez aquel que tiene el don de la enseñanza. Y a veces caemos en el error de creer que aquel que tiene el don de la enseñanza es más importante que otro. No, para nada. Ninguno de los dones espirituales nos hace más o menos importante que cualquier otro hermano. Por eso debemos tener cuidado con esas manipulaciones espirituales. El apóstol Pablo lo dice así acá en Corintios capítulo 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, como diciendo, mirá, si yo hablase todas las lenguas, y ahí habla de lenguas humanas, que en realidad el don de lenguas, ¿sí?, era una señal, pero eran idiomas. Y eso lo podés ver claramente en Hechos capítulo 2, cuando le dicen, ¿cómo es que nosotros, ellos siendo judíos, nosotros les escuchamos hablar en nuestros idiomas? Eran idiomas, no eran cualquier tipo de balbuceo, ¿verdad? O de repeticiones vanas, como hacen muchas veces dentro de esos grupos. Pero también dice, y angélicas. Y ahí está haciendo una hipérbole, ¿verdad? Está exagerando. Usa algo y hace una exageración como para dar a entender algo. Uno diría, está siendo irónico. Pero también si nos ponemos a pensar, cuando habla de lenguas angelicales, y tal vez pensamos, no sé, cuando vino María, ¿verdad? Cuando vino el arcángel Miguel, ¿verdad? A decirle a María que estaba embarazada, ¿verdad? O que iba a concebir del Espíritu Santo, le habló, el arcángel Gabriel, ¿yo qué dije? ¿Miguel? Bueno, sí, me equivoqué. El punto es este, cuando vino a decirle, le habló en su propio idioma, no habló en una lengua angelical que María, sí, no entendió nada, ¿se entiende? O cuando, lo que pasa es que también cuando pasa con la madre de Sansón, Elisabedra, sí, que también viene el ángel y le habla después también a Manoa, me hizo un entrevero. Pero cada vez que habla alguno de los ángeles, o cuando te acordás que Juan se postra delante de él, del ángel, ¿verdad? Para adorarle, ¿y qué le dice? No, ponte en pie, yo soy como vos. ¿Cuál era la idea? ¿Le habló en otra lengua extraña? Lengua angelical, no entendió un cuerno. No,
Entendió lo que estaba diciendo. Acá Pablo lo que le hace es, le dice, bueno, mira, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. De nada me sirve. ¿Y cuál es la idea? Estaba haciendo, por decir así, si querés llamarle, rebajando el orgullo y la soberbia, el egoísmo de querer tener ciertos dones para sentirse más que otros o sentirse ellos alguien, y le estaba diciendo, mirá, si no tenés amor, no sirve de nada. ¿Entienden? Así que si querés llamarle el mejor don espiritual que podés tener, es tener el fruto del Espíritu Santo, donde allí también se menciona el amor. Ahora, tener un don espiritual no te exime o no me exime de ninguna de las otras responsabilidades o mandamientos bíblicos. Ah, yo no tengo el don de evangelista, zapatero a tu zapato, era una frase que escuchaba tanto, y en esto no me exime. Ah, yo no tengo el don de servicio, no voy a agarrar una escoba. Ah, yo no tengo el don de exhortación, no voy a exhortar a nadie. Yo no tengo el don de enseñanza, no tengo que enseñarme ni discipular a nadie. No, hermanos, olvidémonos de esa excusa porque no va a servir de nada el día en que tengamos que ir a dar cuenta delante del Señor. Tener un don no quiere decir que siempre lo estemos usando y que cuando lo estemos usando de una manera espiritual. Son dones espirituales, son para su pueblo, pero debemos hacerlo en dependencia de Dios, ¿sí? Y bueno, como mencionamos, el don espiritual tiene que ser para edificación del cuerpo. Ahora, ¿cuáles son los dones espirituales? ¿Sabés cuál tenés? ¿Cuáles son? Sería bueno, ¿verdad?, que pudiéramos hacer tal vez una pequeña lista, ¿verdad? Ciertamente, en lo que es 1 Corintios 12, que es el pasaje donde estamos, bueno, del 12 al 14 habla acerca de dones. En Efesios capítulo 4 habla de dones y más bien, para mi gusto, plataformas ministeriales donde poder desarrollar los dones, ¿sí? En Romanos capítulo 12, y ahí es donde vamos a ir, habla acerca de dones, y en 1 de Pedro capítulo 4 también habla acerca de dones, ¿sí? Ahora, hay algunos dones, como los hemos mencionado en la declaración de fe, que creemos que fueron dados por señales para poder confirmar el ministerio, ¿verdad?, de los apóstoles, poder confirmar el mensaje que ellos estaban llevando, y sabemos que una señal sirve hasta que se cumple un propósito. Por ejemplo, si estás yendo, no sé, la vez pasada nos fuimos con la familia a Salto, ¿viste? Y van apareciendo señales. De tránsito. Sí, señales de tránsito. Sí, no eran señales espirituales. Está bien. Y entonces Salto, no sé, 50 kilómetros, te dice, ¿verdad? Salto, 30 kilómetros. Y así, vos decís, qué manera de saltar, porque si salta, mire, yo salto 1,5 metros, pero salto 50 kilómetros, un montón, ¿no? Una vez que llegaste a Salto, ya no necesitas que te sigan dando las señales de cuánto falta. ¿Entienden? O una señal, peligro, ¿verdad? Se acaba la carretera, o peligro, no sé, ¿viste? Están en construcción. Una vez que ya estás en el lugar, que ya está la construcción, no necesitas que te sigan poniendo señales. Es un propósito para advertir hasta que llega. Y bueno, cuando llegare lo perfecto, ¿verdad? Y creemos que tiene que ver con la Escritura. De hecho, también allí en Corintios habla de que las señales, dice, eran para los incrédulos. Y la cuestión es que eran por un proceso, y es todo un estudio largo, así que no nos vamos a meter en eso, pero creemos que ya hay dones que no están en ejercicio
y que eran señales hasta que llegara lo perfecto. Pero sí hay dones que son permanentes o que son de edificación y que son para el cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Allí en Romanos capítulo 12 dice desde el versículo 3 en adelante, vamos a leer, dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios reparte a cada uno, que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y allí podés saber, vamos a decir así, bueno, pensemos, no sé, en una mano, y, bueno, mirá, a mí me gusta pensar de que mi don es más importante que el de otro. Bueno, a ver, pensemos en tus dedos. Bueno, ¿cuál dedo te es más importante que otro? Cortátelo, si no. ¿Cuál de las dos manos es más importante? Cortátela. ¿Se entiende? Y a veces cuando nosotros caemos en esa soberbia y orgullo, lo que estamos haciendo es como menospreciar y aún pensar en que, bueno, mutilemos, total no es importante, y eso es pecado y estamos equivocados. Dice versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, ¿sí? O sea, todos, cada uno de nosotros, diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Ahora? ¿Se escucha bien? No sé qué pasó, pero se cerró ahí el micrófono. Vamos a empezar de vuelta, ¿sí? Vamos ahora. No sé en qué momento se habrá desactivado el micrófono, pero estábamos leyendo allí en cuanto a Romanos capítulo 12, ¿sí? Reina me dice que sí se escucha bien ahora. Muy bien. No sé hasta qué parte habrán escuchado, pero leímos Romanos capítulo 12 y estábamos empezando a mencionar cuáles son los dones que están en vigencia, ¿verdad? Ahí el de profecía, estábamos explicando que tiene que ver con el declarar el mensaje de Dios. Entonces lo podríamos mencionar acerca de
lo que es el predicador, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que es el predicador o lo que es un evangelista a lo que es un enseñador o lo que es un pastor maestro, ¿sí? Hay una diferencia, pero cada uno tiene que hacerlo conforme a la exhortación, y acá tiene que ver con la medida de fe. Y la medida de fe, si bien encontramos a los discípulos, no me acuerdo con quién hablábamos el otro día, me decía, ¿está bien pedir que el Señor nos aumente la fe? Los discípulos lo hicieron, Señor, ¿se acuerdan cuando dijeron, Señor, aumentanos la fe? El punto es este. Si yo oro eso, pero no busco conocer la Escritura, no busco sumergirme, no busco estudiarla, no busco escudriñarla, no busco interpretarla, no busco memorizarla, no busco meditarla, no busco vivirla, entonces olvídate, porque esto no es una cuestión de que Dios va a sacar su varita mágica y ¡ta! Te aumentó la fe. No, tenemos que trabajar. Dice después el de profecía, si el de servicio en servir. Está fácil. Pero, ¿sabes? Generalmente pasa esto. El de servicio tiende a sentirse usado y muchos menospreciados. Sin embargo, ¿sabes? Pienso, no hay nada más lindo que poder servir a los hermanos y aún usar el don para servir a aquellos que son inconversos y poder desde allí tener una plataforma para compartirle el Evangelio. Servir, enfocarse. Si Dios te dio ese don, vas a encontrar disfrute, vas a encontrar gozo en hacerlo. Dice el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. La exhortación, la enseñanza tiene que ver con, bueno, voy buscando de una manera práctica hacer fácil las enseñanzas profundas de la Escritura. La exhortación que tiene que ver, bueno, aquello que ha sido enseñado, me pongo a la par de, para ayudarle a que eso práctico se pueda ahora vivir en la práctica. ¿Sí? Después dice el que reparte, ese tiene que ver con el don de dar. Hay personas que hayan gozo en poder dar. Algunas tienen mucho, algunas tienen poco. ¿Sí? He conocido gente que tiene muy poco y que haya ese gozo de parte de Dios en poder compartir de lo poco que tiene. Y he conocido gente que tiene mucho y que no da. ¿Sí? Y que no da, que tiene ese egoísmo. Eso no me quita, vamos a decir así, si yo tuviera mucho y no doy, no puedo decir, es que yo no tengo el don de repartir, yo tengo el don de recibir. No, mentira, minga. La idea es, Dios nos pide también que podamos ser generosos y es un mandamiento, ¿verdad? Pero aquel que tiene el don, una vez escuché un estudio, no me acuerdo ahora si lo dio Daniel Ubel, un profesor, habló acerca de 3 Fs que tenía que ver en cómo identificar tu don. Y hablaba y decía acerca de aquello que podés hacer con facilidad, aquello que podés hacer con fervor, o sea, que es tu pasión. Una cosa es que te salga fácil, pero no te guste, ¿sí? Entonces él hablaba acerca de aquello en lo que tenés facilidad, aquello en lo que tenés fervor, le ponés pasión, y aquello en lo que ves frutos, o sea, el respaldo de Dios. ¿Sí? Podríamos decir la facilidad, el fervor y el fruto. Pero el que reparte, dice, con la liberalidad, el que preside, ¿sí? Aquel que organiza, aquel que distribuye, aquel que, vamos a decir así, está como en una posición de administrar. Y eso es lo que tiene que ver generalmente con la plataforma también del pastorado, ¿verdad? Y después dice, el que hace misericordia con alegría.
Hay personas que tienen de parte de Dios la habilidad de poder ver la necesidad, iba a decir la miseria, pero es la necesidad de una persona sin que tal vez esté mostrando absolutamente nada. ¿Sí? Que son guiadas por Dios y que pueden asistir, ser misericordiosos con esa persona, y la idea es hacerlo con alegría, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, bueno, ¿en qué tipo de servicio te estás desarrollando? ¿En algo que lo estás haciendo con facilidad? ¿En algo en lo que encontrás felicidad y lo haces con fervor, lo haces con pasión? ¿En algo en el que estás viendo la mano de Dios? Eso tiene que ver un poco también con lo que leímos recién en Corintios, ¿verdad? Cuando habla acerca de dones, ministerios y operaciones. Los dones es esa facilidad que Dios te dio, esa habilidad para poder hacer lo que tenés que hacer y hacerlo con gozo. El ministerio es donde desarrollás ese don, ¿sí? No es que está el don de la clase de niños, sino que en esa clase de niños es donde desarrollás tu don. No es que está el don de limpiar, es allí donde desarrollás tu don. No es que está el don de evangelismo organizado a las ciudades, a las ferias, sino que allí es donde desarrollás tu don. El don de enseñanza, bueno, allí y así diferentes ministerios. Y operaciones tiene que ver con el poder de Dios, dando el resultado en el tiempo que Él quiere. Dos personas que tienen el don de enseñanza, Dios los pone en diferentes ministerios y el resultado, el fruto, lo va a dar Él. ¿Y qué? ¿Es uno mejor enseñador que el otro? No. ¿Qué? Porque uno tiene un ministerio más público o más de mayor alcance, ¿es mejor que el otro? No. Dios lo repartió como Él quiere y Él hace como Él sabe y entiende que es mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los dones? Bueno, mencionamos acerca de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar o repartir, presidir y misericordia. ¿Sí? Esos son los dones que creemos que están en vigencia y que debemos buscar, descubrir y desarrollar para poder administrarlo. Y con esto termino. Primera de Pedro, capítulo 4. Y aquellos que me conocen saben que cuando digo que con esto termino, es que con esto termino. No es que la introducción. Con esto terminamos la introducción. Primera de Pedro, capítulo 4. Hermanos, vamos a tener que dar cuenta de nuestros dones. Primero, pensá en lo que vos te estás perdiendo. Si no lo estás descubriendo, desarrollando o disponiendo al servicio del Señor. Vos te estás perdiendo de la felicidad, del gozo, porque Él te lo dio para que puedas sentir gozo en medio de ese servicio, por decirlo de una manera. Pensá en lo que se está perdiendo la iglesia. Porque vamos a decir así, si yo tengo, no sé, el don de servicio y no estoy sirviendo a mis hermanos, y ellos lo están sufriendo de una manera, ¿se den cuenta o no? Tengo el don de enseñanza y no lo hago, tengo el don de exhortación y no lo hago, tengo el don de repartir, no lo hago, tengo el don de administrar o de presidir, no lo hago, ¿se entiende? La iglesia lo sufre, se dé cuenta o no se dé cuenta, la iglesia lo sufre. Perdés vos, pierde la iglesia, pero un día vamos a tener que dar cuenta delante de Cristo. ¿Sí? Pero bueno, digo eso porque empieza acá con la palabra en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Y me hace pensar allí en 2 de Corintios capítulo 5, creo que el versículo 10, cuando habla de que cada uno vamos a tener que ir a dar cuenta delante de Dios. Pero dice, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo, sirva. La palabra tiene que ver con diácono, tiene que ver con ese entregarse en un servicio por amor.
Ministrelo a los otros, sin murmuración. Ministrelo a los otros, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, ministrémoslo, desarrollémoslo, dispongámoslo para el Señor. Y pensad, bueno, ¿qué es aquello que estoy haciendo con mayor facilidad? ¿Qué es aquello en lo que encuentro fervor, encuentro felicidad, encuentro pasión? ¿Qué es aquello en lo que veo que Dios está dando fruto? ¿Sí? Y recordemos, ninguno de estos dones son para creernos más que otros. Han sido dados por el Espíritu Santo, según su sabiduría, según su soberanía. Son para el provecho del cuerpo, pero son dones espirituales. Tenemos que usarlos espiritualmente. ¿Sí? Creo, Dios, Padre Celestial, ruego, Señor, para que esta tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en cada uno de nuestros corazones, Señor. Mi amado Dios, ruego para que también tú nos ayudes a poder descubrir y reconocer cuáles son aquellos dones que tu Santo Espíritu nos ha dado, Señor. Padre, queremos realmente descubrirlos, desarrollarlos y administrarlos, disponerlos, servirte, Señor, para glorificarte a ti, para edificación del pueblo, pero también para gozo personal, Señor. Amado Dios, gracias porque tu palabra es buena, es viva y eficaz. Y amado Dios, sé que también hay muchos que lamentablemente están creyendo en un montón de cosas que no vienen de tu espíritu. Y si no son de tu espíritu, son del espíritu engañador. Y hay muchos que están lamentablemente confundidos y enredados, Señor, y lamentablemente muchos de ellos perdiéndose de poder conocer al único que puede convertir realmente sus almas, puede salvarlas. Rogamos también por ellos. Pero Padre, también rogamos para que no solamente podamos descubrir, sino para que no creamos que eso nos va a eximir de cualquiera de las otras responsabilidades o mandamientos que tú nos has dado. Oramos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar una canción más y después de eso vamos a tener un tiempito para prepararnos para la cena del Señor, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Pastor. Vamos a cantar la última canción. Oh, muy bien. Pon tus ojos en Cristo. Esta la escuché el otro día en... ¿Cómo es? Un grupo ahí que... Y espero que lo cante igual. Creo que Sara y... No sé bien. De un grupo ahí. Pon tus ojos en Cristo. La 440. ¿Era la 440, no? La 440. Muy bien. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor.
lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Muy bien, hermanos, que bueno, recordarles, mañana lunes, a partir de mañana lunes a las 9 de la mañana, tenemos de lunes a viernes el devocional con el pastor Cristian Montaldi. Después, el miércoles 19 horas, estamos teniendo lo que es la reunión de oración. El martes, vamos para atrás y para adelante. El martes, 19 horas, también tenemos ahí el CEBE, ¿no? Todavía es como dice ahí en la palabra de Dios, todavía hay lugar. No, pastor, pueden anotarse, estamos dando, o están dando, sectas y religiones o sectas heréticas. Ahí recordamos, mañana 19 horas, martes 19 horas. El viernes no tenemos nada, y el sábado tenemos a las 17 horas redes juveniles, y el domingo a la misma hora que hoy tenemos el culto familiar. Muchas gracias, nos vemos en un ratito con lo que es la cena del Señor. Chao. Los que no tienen...